apoyo gubernamental en el sector privado por parte de MinDeportes o el Ministerio de Deportes. Los temas asociados serán deportistas, clubes, ligas, escenarios deportivos, competencias locales, departamentales, nacionales e internacionales, propuesta sede de próximos Juegos Panamericanos Juveniles. Hay 26 países que participarán en los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa, Estadio Eduardo Santos, reconstrucción de Ley de Patrimonio, Unión Magdalena y el Estadio Sierra Nevada. También la Ley del Deporte, Recreación y Cultura en Colombia, artículo 52, Constitución Política sobre el Deporte y el Tiempo Libre, estructura y régimen legal del deporte en Colombia, con el Decreto Ley 2845 de 1984, el Decreto Ley 3158 de 1984, Ley 181 del 18 de enero de 1995. ¿Quiénes desarrollarán este mensaje aparte de los panelistas que están ya en cabina? El periodista deportivo Freddy Tins Urbina, es de profesión licenciado en Educación Física, Recreación, Deporte, entrenador superior, con estudios en licenciatura, Educación Física, Recreación, Deporte, tecnólogo de la Escuela Nacional de Deporte, entrenador superior CEAD, Centro de Estudios Administración de Deportes, Cuba Deportes, Gestión Administrativa, Centro de Estudios Administración Deportiva, de la ESAT, Escuela Superior de Administración Pública. Es uno de nuestros invitados. Ya estaremos hablando de nuestro segundo invitado, que en pocos minutos también estará o se conectará con nosotros. Entonces empezamos. Sí, está Ricardo Campovives y Geraldo Espinoso, sí señor, y está Ricardo Campovives, de quien hablaremos en el momento que se conecten. Geraldo llega a las 9. Perfecto. Entonces empezamos desde ya con los saludos. Doctor Beto Riasco, muy buenos días. Sí, muy buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia. Doctor Camilo David Hoyo, buenos días. Sí, buenos días. Ya que hoy concita el tema fundamental del deporte, quiero hacer referencia a la antigüedad, porque el deporte desde la antigüedad existía. Y en la Grecia antigua la actividad física tiene una importancia especial con un sentido educativo y gran impacto sociocultural, así como religioso. Surgen los Juegos Olímpicos que tenían un aspecto religioso, rindiendo culto a Zeus, y que trascendieron hasta nuestros días. Muy gracias y buenos días para todos. Buenos días, doctor Camilo. Doctor Ceballos, muy buenos días. Muy buenos días para todos los compañeros panelistas, para nuestro ilustre invitado, para Yamile, la coordinadora, para los radios escuchan. Realmente hablar de el deporte significa vida, retroalimentación, buena educación, prosperidad, buena juventud, no dejar a nuestros jóvenes solos al arbitrio, sino guiarlos correctamente, lejos del vicio. Felicidades a todos. Doctor Teodoro Gómez, buenos días. Buenos días a los distinguidos panelistas, a los invitados Freddy Tins Urbina, a Ricardo Campovives y a Geraldo Espinosa. Quería además aprovechar para saludar a todos aquellos que entrenaron conmigo taekwondo en la época en que estuve joven, al igual que natación y waterpolo. El afamado entrenador Freddy, ¿recuerdas a nuestro amigo? ¿Cuál? El que dirigía contigo el programa. A Ramiro Bonilla. Ramiro Bonilla fue mi entrenador de natación y waterpolo. A Fidias Pino, Fidias Benavides y a Rubén Rodríguez, que fueron los entrenadores de taekwondo que tuvimos nosotros en Santa Marta, y por ellos pudimos representar al Magdalena y a Santa Marta en varias ocasiones. Un saludo a todos esos compañeros de entrenamiento que hoy tienen mi edad, pero que disfrutan de una buena vida. Una frase aquí, o simplemente para leer lo siguiente: en la antigua Grecia, como decía Camilo, los Juegos Olímpicos se celebraban en Olimpia y solo los hombres libres que hablaban griego podían participar. Muchas gracias. Buenos días, son las 8:09 y antes de presentar a nuestro primer invitado especial del día, quiero dar una desafortunada noticia, tragedia en la prensa magdalenense. Fueron asesinados 2 periodistas y un tercero fue herido. Las víctimas mortales, Leiner Montero Ortega y Lilia Contreras Cantillo, ejercían el oficio en el municipio de Fundación. Esta última persona había trabajado en el Informador. Al informador, a los colegas del informador y a sus familias les deseamos desde acá fuerza y bueno, definitivamente desear que la violencia pare en Santa Marta y en Magdalena.
Freddy, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Hombre, gracias a todos ustedes, la verdad, pues, que hayan tenido el deporte en cuenta en estos temas de opinión, como factor fundamental y como política de Estado, como política de desarrollo hacia una sociedad, una comunidad que tanto lo necesita y que hoy las divergencias y los conflictos sociales, políticos que se generan a nivel mundial, yo creo que así como en la antigua Grecia y en la era moderna, hoy podemos decir que una de las soluciones a todos estos conflictos siempre ha sido el deporte, que es lo que une, que es lo que hermana y por supuesto busca desarrollo de las diferentes naciones. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias a usted por estar con nosotros, son las 8:10 de la mañana y para hacer como la apertura ya y el balance de lo que hoy se hablará en Opinión Libre, doctor Teodoro. Ya yo quería simplemente expresar lo siguiente. La parrilla de temas que hoy se iba a tratar había abordado dos temas: el deporte, que es tan importante para todos nosotros, y los servicios públicos. Por decisión del equipo editorial de Opinión Libre, se dejó para el próximo domingo el tema de servicios públicos, probablemente con un tema sobre el tema de la reforma electoral. Entonces presentamos disculpas públicas a los invitados Wilmon Tobar Peña y Edison González por el cambio de agenda. Eso lo hacemos en virtud del compromiso que Opinión Libre y Radio Magdalena hace cuando publica la parrilla de temas que se van a discutir los domingos. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Como les decía, el programa de hoy tiene mucho que ver con el tema de deportes y todo lo que encierra el tema del deportes para Santa Marta y el Magdalena. Sabemos que acá no ha sido muy bien tratado el tema, como muchos otros temas, pero que definitivamente amerita un análisis como el que hoy van a hacer nuestros panelistas acá. Entonces, empezamos a hablar con nuestro primer invitado, que es Freddy Ting, de quien ya leímos su amplia experiencia en el tema, para que desde ya nos diga inicialmente con qué vamos a empezar de acuerdo a su experiencia y de su visionamiento. No, pienso yo que la pregunta obligada, Freddy, es ¿por qué no nos hace ante la opinión pública un esbozo general de lo que es la estructura de los Juegos, no solamente internacionalmente hablando, sino también en Colombia, y para poder pasar ya a la particularidad que es el Magdalena y Santa Marta? Bueno, dentro de los temas que habíamos visto, de los cuales habían planteado, estaba lo que es la política pública en materia del deporte, no solamente en Colombia, sino a nivel departamental, distrital, y en cada uno de los municipios que hoy componen el departamento del Magdalena. Hay que resaltar que uno de los principales avances que presenta el desarrollo de estas políticas públicas es el concebir el deporte como un elemento de transformación, y esto no es nuevo. La transformación en el deporte se ha dado desde la época antigua, y luego cuando el barón Pierre Freddy, barón de Coubertin, hace el llamado olímpico el 25 de noviembre de 1995, por allá 1895, cuando se hace el primer llamamiento olímpico y se crean los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Esto fue más que todo para resolver un tema político, un tema social que se avecinaba en de algunos conflictos que se venían emergiendo en Europa. Así fue como se hacen los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, y qué bien que Grecia, a través de este llamamiento que hizo Pierre Freddy, barón de Coubertin. Más allá de esto, las interrupciones de los Juegos Olímpicos, que nada más se realizó en el año 2017, ya en 1917, y en la Segunda Guerra Mundial 45, y luego se han venido de forma ininterrumpida efectuando ellos cada 4 años, a excepción de la pandemia, lo cual interrumpió ahora poco lo que fueron estas justas deportivas más que importantes, lo que trasciende. Estos temas de política pública a nivel de Estado, en el 2014, Colombia empieza a emerger dentro de las políticas públicas para el desarrollo del deporte en Colombia. Y como se sabe, donde la satisfacción personal, lo que se busca allí es la mala satisfacción personal de los individuos, esencialmente en la conexión con el bienestar en que generan desarrollo integral. Saberes mundiales muestran que el deporte es un atenuante decisivo para mejorar las dificultades de la sociedad, pero dentro de las políticas públicas que hoy se vienen reflejando en nuestro país, hay unos
unos ítems clave. Uno de ellos es contribuir a la generación de empleo y el desarrollo económico, que hoy no se vengan implementando en algunos departamentos, sobre todo de la región Caribe, para trasladarnos específicamente al departamento del Magdalena. Todos somos conocedores de lo que ha pasado aquí en materia de políticas públicas en deporte, y esto no es nuevo. Podemos retroceder 20 años desde la época del mismo Trino Luna. Aquí nunca ha habido materia de política pública en deporte. No la ha habido porque el político nuestro no ha concebido el deporte como un factor determinante al desarrollo social, al desarrollo integral, no solamente de los individuos que hacen el componente de esta comunidad, sino que lo han mirado de una manera despectiva, lo que es el factor deporte. Hoy, el deporte en el departamento del Magdalena figura dentro de los renglones de pobreza, de miseria. Hoy siguen los deportistas, sigue la dirigencia deportiva haciendo rifas, haciendo bingo, para poder buscar las participaciones, y hablo del deporte asociado, en cada una de las regiones de nuestro país y en cada uno de los certámenes deportivos. ¿Qué decir que no se tiene política pública en materia de deporte para el sector formativo, que es lo que llamamos nosotros el sector educativo? No hay materia de política pública para el adulto mayor, no hay materia en deporte política pública para el menor infractor, no hay materia en política pública para el menor trabajador. Entonces aquí no hay materia de política pública, aquí no existe en el departamento del Magdalena este tipo de hechos. Y no solamente esto no es nuevo, nunca ha habido materia de política pública. Los gobernantes de nosotros se han dedicado más a raspar lo que es la parte económica del deporte que a mirar el deporte como un factor de desarrollo deportivo. Nosotros miramos sectores de la región Caribe y miramos departamentos emergentes como Bolívar, que en su momento en las administraciones del doctor Dumet Urbay, cuando fue director de Indeporte de Interbol, y luego cuando fue gobernador del departamento de Bolívar, por lo menos se hicieron esas escaramuzas de plantear políticas públicas para el desarrollo del deporte de Bolívar. Hoy Bolívar es quinto a nivel nacional en los Juegos Deportivos Nacionales, que es el reflejo del desarrollo deportivo después de una región. Otro de los departamentos que han venido emergiendo en ese sector ha sido el departamento del Atlántico, para dirigirnos nosotros lo que es lo que es la región. Pero en el departamento del Magdalena, que es lo que nos preocupa, aquí nunca ha habido política pública en materia de deporte. Un departamento que, para hablar de los temas políticos, en administración de Luis Miguel Cote Sabey, le regaló los escenarios deportivos al distrito de Santa Marta, cuando ese componente era de todo el departamento del Magdalena. Seguimos hablando de épocas anteriores, pues no se ha mirado nunca al deporte como un factor determinante de desarrollo social, mirarlo como un factor de desarrollo social, a excepción en la región Caribe del departamento de Bolívar, que ha hecho escaramuza en ese sentido. Pero nosotros miramos Antioquia, miramos Valle, miramos Bogotá. Hombre, sí se emplean políticas públicas en materia de deporte, muy a pesar que hoy el Ministerio de Deporte tiene programas de los cuales deben desarrollarse a cabalidad en cada uno de los departamentos que componen nuestra nación, pero que allí el departamento del Magdalena siempre está rezagado en lo que es la aplicación de materia de políticas públicas en deporte como desarrollo social para su comunidad. Muy bien, son las 8:19, ya cambió el reloj. Ya está aquí nuestro segundo invitado, de quien ya hablaremos. No sé si... ¿El currículum lo tienes ahí? Sí, señora, acá lo tenemos. Mientras, el doctor Camilo va a apoyar lo que sí, acaba de decir. Yo comparto plenamente con el distinguido invitado que nos acompaña en el día de hoy. Pienso evidentemente que el departamento del Magdalena y el distrito de Santa Marta han carecido de políticas públicas. Y yo traigo a la reflexión porque en alguna oportunidad yo también he tenido formación deportiva en el Colegio San Luis Beltrán. Yo jugué fútbol al lado de Orlando Leguía, que era un mediocampista excepcional, de el Mulo Carrillo, conocido como el Mulo Eduardo, que jugó en el Magdalena, jugó en Millonario, y posteriormente ingresé a la Universidad del Magdalena, en donde traté de trazar una política
digamos, en ese momento, y llegué a ocupar el cargo nacional de vicepresidente de Ascun Deportes. Y eso me permitió a mí traer el primer y único campeonato nacional que se ha hecho en Santa Marta con la Universidad de Magdalena, lo organizamos nosotros en ese momento. Nosotros llevamos de técnicos, por ejemplo, al líder Toledo, al papá no del pibe, sino del otro Valderrama, del Didi, que se llamaba Pablo. Toto Valderrama, fue director de la selección de la Universidad de Magdalena. Yo me formé con Bolón Acosta, que era un gran director técnico en el San Luis Beltrán. Entonces, todas esas reflexiones traen a colación de que el ser humano y la parte deportiva en la formación, no solamente física, sino intelectual y moral, son esenciales en cualquier sociedad. Imagínense, desde la antigüedad se viene planteando el tema, siendo de anotar, pues, para dentro de esa correspondencia, que el primer deporte del cual se tenga conocimiento es la lucha libre. La lucha libre fue quizás el primer deporte. Pero traía eso a colación, mi querido Teodoro, porque tuvimos en esa ocasión un gran apoyo en rectores como el doctor Néstor Arciniegas, que después terminó físicamente muy mal. Y yo siempre era muy dado a que en la Universidad del Magdalena, tanto el deporte como la cultura, yo recuerdo que las danzas de la universidad, que ya se han acabado, incluso el teatro dentro de la universidad, fueron a París a representar no solamente a Colombia, sino a este terruño tan importante como es Santa Marta y el departamento de Magdalena. Entonces, dentro de ese marco yo sí pienso que los gobiernos tienen que pensar no solamente en los escenarios deportivos, sin el ser humano, los escenarios no sirven para nada. Es decir, hay que forjar realmente una política en la cual se le brinde a la ciudadanía buena orientación, buenos técnicos, una verdadera política integral. Yo quería hacer una pregunta, perdón, Rubén. Las experiencias que tuve cuando joven, recuerdo yo que Rafael Caballero era el entrenador de básquetbol del Liceo Celedón. Y no había uniformes, o no teníamos uniformes, o el Liceo Celedón no nos había proveído de los uniformes. Y cuando se hizo la presentación de los equipos de básquetbol intercolegial, nosotros habíamos hecho un uniforme con papel periódico. Yo recuerdo de eso. Exacto. Allí estábamos todos, de alguna forma, protestando. Cuando practicamos natación y waterpolo con Argemiro Bonilla, todos hacíamos un esfuerzo para poder participar de los juegos, tanto distritales como departamentales, y la misma familia hacía el esfuerzo. Y cuando practicamos artes marciales, en este caso el taekwondo, fue lo mismo. Tú acabas de explicar los efectos del problema de la falta de organización o de la falta de una política pública la política pública como tal existe. Claro. Lo que nosotros probablemente estamos viendo con tu comentario, y quisiera preguntarle a Ricardo Campos, que ahí debe estar el currículum, sí, señor. es ¿cuál es la causa? Es decir, tenemos una política pública nacional que tiene que cumplirse. ¿Por qué no se cumple en territorios como el Magdalena y Santa Marta como debería, como sí ocurre en Antioquia, Bogotá o Cali, por ejemplo, que son referentes nacionales del deporte en Colombia? Entonces la pregunta para el dirigente Ricardo Campos, que a quien ya lo presentamos, sí, señor doctor Ceballos, dígame. A ver, antes que Ricardo tenga el uso de la palabra, es bueno recordar que el artículo 52 de la Constitución regula el tema del deporte. Es un mandato legal. Los gobernantes territoriales nuestros no pueden negarse a cumplir la Constitución porque juraron hacerla respetar y cumplir. De igual manera, el Sistema Nacional del Deporte fue creado mediante la Ley 181 de 1995, conocida como la Ley del Deporte, y que enuncia que el sistema es el conjunto de organismos articulados entre sí para permitir el acceso de la comunidad al deporte, a la recreación, al aprovechamiento del tiempo libre. Y en este introito quiero recordarle que yo recibí como deportista activo Selección Magdalena de baloncesto, frustraciones. 4 veces me quedé con las maletas listas en la Villa Olímpica esperando el bus para que nos recogiera. 4 veces. Y qué tristeza
que nos teníamos que venir para atrás después de 3, 4, 5 meses de preparación, 5 de la mañana en la playa, en la arena, en la noche, en la Villa Olímpica que existía de siempre, que lo que no tenía era techo, lo que era al aire libre. Allá estaba la Villa Olímpica, que ahora le colocaron como gran cosa, le colocaron el techo no más, y después la vida me dio la fortuna de mandar el baloncesto en Bogotá, y tengo clarísimas las diferencias que hay, cómo se rige el deporte en Bogotá y cómo regimos el deporte aquí en nuestra tierra, y fui presidente de la Liga de Fútbol en Bogotá, y todos esos campos. Por eso hoy felicito a los coordinadores del programa que hayan traído este punto, porque el Magdalena tiene que reaccionar. Magdalena fuimos campeones de baloncesto a nivel nacional de categoría mayores, fuimos campeones de béisbol, fuimos campeones de fútbol, fuimos campeones de voleibol, hemos sido campeones diferentes, y todo se ha perdido. Pero el deporte se puede recuperar, hay que comenzar de cero, hay que incentivar las escuelas desde el punto de vista de cero, pero nuestro invitado tiene el uso de la palabra. 8:26 minutos, y presentamos a Ricardo Campo Vives, quien estudió Administración de Empresas en la Universidad Externado de Colombia, dirigente gremial sector bananero desde los años 1998 al 2004, asesor y promotor de proyectos frutícolas de certificación número Comercio Justo y de producción orgánica, ha sido dirigente deportivo de béisbol, impulsor de la organización Pequeñas Ligas de Béisbol en la región, promotor Club de Softball y Béisbol, Marinos Club, gerente Almirantes Béisbol Club del Magdalena, Team Rentería de Colombia. Así es. Doctor Campos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que todo un saludo a todos los panelistas y gracias por la invitación a este programa. Sí, el tema es bien importante. Retrotrayendo un poco lo que me preguntaba Teodoro, hay que mirar en realidad cuál es el enfoque que le han dado las administraciones al desarrollo del deporte. Si ustedes hacen un inventario de lo que son los escenarios deportivos de hace 30 años en cantidad y lo que tenemos hoy, se darán cuenta que hemos disminuido en cantidad y en asequibilidad para los deportistas de esos escenarios. Yo recuerdo que habían canchas de fútbol en Bavaria, habían 2 canchas de fútbol. Por todas partes. Había al lado del estadio, en el polideportivo teníamos una cancha de fútbol, hoy no existe nada de eso. En el Alambique. En el polideportivo del sur existían 2 canchas de softball, en el polideportivo de aquí, una de softball y una de béisbol menor. Todo eso desapareció. ¿Desapareció para darle paso a qué? Es la pregunta. Para darle paso a unos proyectos, yo no le diría que faraónicos, sino de lentejuelas nada más, que son pura apariencia, pero en realidad no tienen nada de escenarios de primera categoría, son simples escenarios colegiales, y los presentamos aquí como escenarios de lujo, son escenarios de colegio. A los cuales incluso se les cobra a los deportistas por utilizar esos escenarios públicos. Entonces, en ese marco, vamos viendo de que el acceso del niño deportista, que es la base donde tenemos que trabajar, cada vez es más difícil. ¿Quién puede pagar por el uso de un escenario? Hombre, los rodillones, digamos así, los profesionales, que son los que utilizan en mayor tiempo esos escenarios que se alquilan, porque es un alquiler lo que se está haciendo del espacio público. Entonces, empecemos por ahí, empecemos por decir que hoy no tenemos cantidad ni asequibilidad de escenarios para los deportistas de base que quieren formarse. Bajo ese escenario, el tema masificación ya empieza a cojear. Ya solamente vamos a tener un pequeño grupo de privilegiados que van a tener acceso a los escenarios deportivos. El tema de enfoque de política en el papel, miren, en Colombia la legislación deportiva yo creo que es la mejor del mundo.
es perfecta, ustedes la leen y es perfecta. Otra cosa muy distinta es lo que hacen nuestros dirigentes con esa legislación. Sencillamente, lo que decía Freddy ahora, el deporte se volvió el caldero de raspar, donde todo el mundo, cuando llega a una administración, están pensando en cómo hacer, qué inventarse para ejecutar unos presupuestos como la casa en el aire de Rafael Escalona. Tal cual, y ahí lo vemos, lo que decía Rubén, eso no es nuevo, eso es de hace décadas que viene pasando. Los presupuestos están, el dinero está, hoy se cuenta con un recurso adicional que es la tasa pro deporte que estableció la ley 2023. Es decir, no es falta de dinero, no es falta de recursos, no es falta de legislación, no es falta de planificación, porque hasta eso, los planes son hermosos. ¿Dónde está el problema? El problema está en la calidad de las personas que manejan esto. Entonces, la politiquería. Exactamente. Ahí es donde tenemos que poner nosotros la lupa y mirar a ver cómo defendemos la ejecución de esos presupuestos para que llegue donde tiene que llegar, al desarrollo del deportista de manera integral, con buenos técnicos, entrenadores, con buena implementación, con un mantenimiento adecuado de los escenarios deportivos, con asequibilidad para el deportista que hoy se le niega en muchos de los escenarios de Santa Marta. O sea, queda claro que la política pública existe. Así es. Y en el país. En el papel. En el papel. Pero en el país también hay departamentos que son ejemplo a nivel nacional e internacional. Que sí la cumplen. Que sí la cumplen. Porque la ejecutan. Que sí la cumplen. Entonces, digamos que la conclusión que podría uno tener después de la reflexión de Freddy y de Ricardo es que falta es honestidad en los que gobiernan y administran los recursos del Estado para beneficio, por supuesto, de las nuevas generaciones. Porque de alguna forma todos nosotros hemos sido deportistas. Un correcto desarrollo del presupuesto del deporte. Eso es lo que hace falta. Mira, los Juegos Nacionales, ahora, a raíz que Freddy en su intervención inicial recordé, los Juegos Nacionales hoy hay 2 Juegos Nacionales. El 1, 2, 3 a nivel nacional ya se sabe que son Bogotá, Antioquia y Valle, que son los que se pelean. Pero ya hay un segundo Juego Nacionales. Y Atlántico, que en los últimos tiempos se ha organizado, y Bolívar están peleando esos segundos Juegos Nacionales. Nosotros en Magdalena siempre somos de los últimos o el último. Recuerdo que recientemente en los Juegos Nacionales las únicas medallas del Magdalena fueron en tejo y fueron un par de señores que no son samarios. No, las últimas fueron no, me refiero en el juego, no en el último, sino en el antepasado. En los penúltimos juegos tuvo el tejo inmerso allí. Fueron 5 medallas con tejo. Es correcto. 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Exacto. O sea que Santa Marta no podrá volver a tener Pídez Valderrama, ni Tití Valderrama. Sí los hay montones. Es que haya montones. Y aquí lo que no hay, lo que estamos hablando, no hay política pública en materia de deporte. Era algo. En el año 2014 se inicia el proceso de construcción de la política pública sectorial, la cual entra en vigencia en el año 2018 y debe estar ya planteada definitivamente hasta el año 2028. Ya. A partir de allí, con esta política pública se busca articular los planes de desarrollo de los entes territoriales y de los entes de carácter nacional con los nacionales. Pero más allá de esto, la política pública del deporte en Colombia reconoce el deporte, reconoce la recreación y la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre como elementos fundamentales en la transformación del tejido social y la paz en Colombia. Entonces la política pública no es algo que se ha quedado nada más en lo superficial, sino que entró ya dentro de la naturaleza que hoy tenemos en el componente de nuestro país, que es la paz. Ahí está la política pública en materia de deporte. Perdona, no solamente la política pública, sino la política de Estado. Sí. Es decir, porque como decía Rubén,
la Constitución la consagra. Y perdóname que te interpele un segundito frente a lo que decías tú, Ricardo, y aprovecho este programa para expresar nuestra condolencia por la muerte de Pepe Alzamora, que fue el organizador de las Fiestas del Mar. Y haciendo referencia a ello, la Fiesta del Mar, el componente filosófico y fundamental son las pruebas náuticas. Y las pruebas náuticas desaparecieron de la Fiesta del Mar ahora. Entonces, ¿qué contrasentido en ese aspecto por parte, por ejemplo, de un gobierno distrital que desatiende la filosofía de las Fiestas del Mar? Yo concluyo allí el tema, y es que la política pública en materia de deporte, que lo deben de componer los entes territoriales a integrarlo al componente nacional. Pero si nosotros miramos el plan de desarrollo del departamento del Magdalena, es un plan de desarrollo que da tristeza, da íngreme, da lástima, pobreza. Es un plan de desarrollo egoísta en los cuales no tiene inmersos sectores importantes de nuestra sociedad, porque es que esas son las políticas públicas, y en este caso en materia de deporte. Aquí no se tiene en cuenta al menor infractor, aquí no se tiene en cuenta al menor trabajador, a esos niños que están en los semáforos, aquí no se tiene en cuenta al adulto mayor, aquí no se tienen en cuenta los centros de educación física. Aquí no se tienen en cuenta los centros de recreación, aquí no existe en el departamento del Magdalena un centro de educación física. Aquí en el departamento del Magdalena no existe un centro de recreación, porque no lo hay, porque no hay políticas públicas en materia de recreación dentro del plan de desarrollo departamental, porque no hay un plan de políticas públicas en el desarrollo, en el plan de desarrollo hacia el menor infractor y menos hacia el menor trabajador. Son niños que hoy los vemos en la calle buscando el sustento de su familia en muchos casos y poder sobrevivir, y hoy hacia ellos no hay política pública en materia de deporte. Y tú lo ves allí, es un niño que perfectamente le podemos quitar a la esquina y que se lo podemos quitar a través del deporte. Por ahí incluso la Liga de Boxeo tenía un programa que se llamaba Knockout a la droga, que venían desarrollando en los diferentes sitios donde habían focos de drogadicción. Pero aquí el departamento del Magdalena ha sido egoísta, ha sido mezquino en la inversión hacia la parte social en materia de políticas públicas que debe de presentarlo al mismo Estado. Entonces, esto aquí, yéndonos a lo que es la política pública en materia de deporte a nivel departamental, no existe. Es que no existe y nunca ha existido, porque no podemos decir que los gobernantes anteriores hicieron o planificaron en materia de política pública social. No lo hubo, no lo hubo. Yo no conozco, y soy Samario Pesqueintero, y nunca he conocido un programa en materia de política pública social dirigido al menor trabajador. No lo existe porque no lo conocen, porque tenemos en los cargos y tenemos dentro de los asesores, dentro de esos cargos, personas que desconocen lo que es la política pública en materia de deporte y cómo se concibe la política pública en cada uno de los departamentos que hoy componen nuestra nación, y cuál es la política pública en materia de deporte que tiene el gobierno nacional, porque esta sí existe y está enmarcada dentro de nuestra Constitución. Antes de hacer la pregunta a Beto Riascos, que fue subdirector del deporte a nivel nacional, hemos escuchado tu enfoque o tu visión, no solamente como entrenador, como persona versada en el tema del deporte y como periodista. Y padre de unos deportistas de alto rendimiento. De alto rendimiento. Hemos escuchado la percepción de Ricardo Campo, que es un empresario, pero además también fue deportista. Son visiones de la localidad, es decir, del territorio. Pero yo quisiera ver la visión desde la nación. Y Beto Riascos fue su director de Deportes Nacional. O sea, nosotros lo que debemos tratar aquí de hacer con la opinión pública que nos está escuchando y muchos deportistas que seguramente están escuchando el programa es: ¿dónde está la causa? ¿Cuál es el problema? Para poderlo resolver. Ya tú presentaste tu visión, Ricardo presentó la suya. Me gustaría escuchar la visión desde el ente nacional, del ejercicio que adelantó Beto Riascos en la oportunidad que fue su director de Deportes Nacional. Antes de contestar tu pregunta, Teo, quiero hacer énfasis sobre la intervención de Rubén, que mencionó las dos normas más importantes que regulan nuestro deporte: la ley 181 del 95 y el artículo 52 de la Constitución Nacional, que fue de mi iniciativa. Fui el que redacté el acto legislativo 02 y lo presenté al Congreso y fue aprobado de manera unánime.
¿Cuál es la esencia de la ley 181 del 95, la ley del deporte, del 95, del deporte? ¿Cuál es la esencia de esa ley? La esencia es nada más y nada menos que el Sistema Nacional de Deporte. Crea el Sistema Nacional de Deporte, y es importante que la gente sepa, lo que nos escuchan, qué es el Sistema Nacional de Deporte. El Sistema Nacional de Deporte está comprendido por dos sectores, un sector público y un sector privado. Nosotros tenemos un híbrido en el manejo del deporte, no es solamente responsabilidad como otros países, exclusivamente el Estado, y como otros países, exclusivamente la empresa privada. Nosotros manejamos un híbrido. Una relación mixta. Sí, claro. ¿Quién comprende el sector público? El Ministerio del Deporte. Uno. Sigue a niveles departamentales los INDEPORTES. Siguen las secretarías o institutos descentralizados de deporte a nivel municipales y distritales. ¿Y qué comprende el sector privado? El sector privado lo comprende parte del Comité Olímpico Colombiano. Siguen las federaciones. Posteriormente siguen las ligas a nivel departamentales. Sí, siguen los clubes y los comités que poco funcionan en este país. Esa es la esencia de la ley 181/95. ¿Por qué se presentó el acto legislativo que reformó la Constitución Nacional? Fue para darle identidad al deporte colombiano. Cuando llegué a el deporte nacional, me di cuenta que definitivamente era la cenicienta junto a la cultura del paseo de este país. Y se le dio identidad. ¿Por qué? Porque lo convertimos en parte integral de la educación, parte integral de la salud y en gasto público social. ¿Qué significa esa palabra gasto público social? Significa nada más y nada menos que, le voy a decir una cosa, lo hermanamos con la educación, la salud, el medio ambiente y el deporte. Son los únicos gastos públicos sociales que existen en el país. ¿Qué prioridad, de acuerdo al 350 de la Constitución Nacional? Establece que ser gasto público social tiene prioridad sobre cualquier inversión pública, antes de pavimentos, antes de otras inversiones diferentes. Tiene prioridad el deporte, la educación, la salud y el medio ambiente. Prevalece sobre toda inversión. Pero además de eso, eso permitía de que el deporte dejara de ser un ente parasitario que viviera de la voluntad, de la afinidad del presidente de turno o del ministro de Hacienda, que si le gustaba patear un balón, le metía dinero al presupuesto del deporte, y si no le gustaba, se lo quitaba. Entonces yo veía un vaivén de ese presupuesto y decía, esto no puede seguir haciendo así. Eso nos permitía tener una renta específica, y de ahí es donde metimos y dejamos formulada la ley 788 del año 2002, que es donde se aceptaba en un 4% el IVA de la telefonía celular. ¿Ustedes saben cuánto representa ese 4% a partir del 2013? 120, 150 mil millones de pesos año. Fíjense ustedes, se platica, ¿no? Muy importante, claro. Una cifra significativa. O sea que cuántos escenarios, imagínense ustedes, se han construido en el país con ese dinero. ¿Cuántos niños han cogido el camino aceptado del deporte y no el de la delincuencia? ¿Por qué? Con ese dinero, porque se le han creado los implementos deportivos. Pero además de eso, también la ley que usted acaba de mencionar, la 2013. Eso no hubiera sido posible. Sí, donde se quiso fortalecer a las regiones, a los INDEPORTES, y se le entregó, se formuló, se aprobó la ley 2023 del año 2020, que es para que crearan tanto los municipios como los departamentos la tasa del deporte. ¿Qué ha pasado en el Magdalena? Porque menciona Freddy. Acaba de ser ignorada. La falta de identidad de nuestros diputados, que nosotros ayudamos y formulamos proyectos y ayudamos a unir proyectos mal elaborados de parte de la gobernación. Le acaban de dar
la autorización, la facultad por 20.000 millones de pesos. Que viene ese señor de manera equivocada y torpe, que no sabe lo que representa en el Sistema Nacional de Deportes, que pertenecen las ligas y los clubes, vino y se inventó algo politiquero que son las escuelas populares, que lo había hecho ya en Medellín, pero lo había hecho guardando su espacio, pero aquí no. Vino con las escuelas populares, cogió y prácticamente ha destruido las ligas. ¿Por qué? Porque las escuelas populares tienen prioridad en los escenarios deportivos. Ellos tienen que pagar, perteneciendo al sistema, dándole a la ley facultades a ellos, no las escuelas populares, pues no pertenecen al sistema. Vienen y cogen y tienen que pagar por el uso de los escenarios. Las escuelas populares no pagan. El dinero destinado para las ligas, para los clubes, va destinado para las escuelas populares. Los técnicos que deberían contratar, los técnicos que ellos en el plan propuesto anualmente le entregan a ellos para decirles necesitamos 2 técnicos, 3 técnicos. No, señor, los contrata Indeporte, e Indeporte viene y coge para las escuelas populares. O sea que están acabando con el deporte del Magdalena. De ahí es donde yo analizo hasta dónde el espíritu de descentralización de la ley de descentralización, donde descentralizaron la salud, ¿ustedes creen que han mejorado en el país? A nivel regional, por lo menos aquí somos un desastre en el departamento de Magdalena. Se están robando los hospitales municipales. Si ustedes creen que ha mejorado la educación, si ocupamos en el Magdalena el segundo puesto después del Chocó con la peor calidad educativa, de abajo para arriba. Bueno, y ustedes creen que al descentralizar los Indeportes, que yo fui parte de ese proceso, que ya cuando entré con deporte ya estoy bastante adelantado, y explico. La ley 185 habla de la liquidación de las juntas administradoras seccionales de deporte, la cual Freddy fue de Indeporte, sí, en La Guajira. De las juntas administradoras seccionales de deporte, o sea, no por deportes seccionales, como tuvo Yaín, sí, tuvo Piparreascos, tuvo una cantidad de personas, y creo yo que hacían mejores presencias, y nuestros deportistas sobresalían, no solamente aquí, sino a nivel nacional. Pero ahora con los Indeportes, bajo la tutela de los gobernadores... Era menos malo. Sí, te voy a decir, era menos malo, así es. Pero te voy a decir una cosa, ahora bajo la tutela de esta gente, por favor, están destruyendo al deporte. Es importante, ya tocando el tema de lo que dijo Rubén también, del artículo 52 de la Constitución Nacional, carajo, que la gente entienda que eso está considerado el hecho más importante en toda la historia del país en materia deportiva. Yo recibí reconocimiento de casi todos los departamentos y de casi todos los municipios por ese hecho, pero voy a resaltar a personas que también no colaboraron con esa posibilidad. Aproveché la coyuntura de que J. Vives era miembro de la comisión primera, entonces, de la Cámara de Representantes. Entonces lo metimos por Cámara de Representantes. No lo metimos por iniciativa del Gobierno Nacional, porque cuando lo presenté a Junta Directiva no le dieron la importancia necesaria. Entonces me vi obligado a recoger firmas y presentarlo por iniciativa de los parlamentarios, de la cual Velasco jugó un papel importante. Era representante en ese entonces. J fue el ponente en la Cámara. Cuando pasa al Senado, tú sabes que son 8 vueltas, los actos legislativos, veía a un joven, carajo, que todo el mundo, como si fuera la miel, todo el mundo detrás de él, en el Congreso, y pregunté, ¿quién es ese joven? Y me dijeron a mí, ese es Luis Humberto Gómez Gallo, senador conservador, y estaba en el Tolima, que falleció, lástima, un hombre brillante, y estaba en el gobierno nada más de Pastrana, o sea, era conservador, gobierno de Pastrana conservador, y era el niño consentido dentro del Congreso, dentro de esa agrupación. Ese va a ser el ponente. Y fui y toqué las puertas del hombre. En el Senado. En el Senado, perdón. Y fui y toqué las puertas del hombre, y el hombre era deportista. Le gustó tanto y agradeció tanto que defendió ese proyecto. Y eso hoy es una realidad. Pero también tengo que resaltar
que contamos con la suerte de que el presidente del Senado era Miguel Pinedo Vidal, también conocido, le decían, mételo, inclúyelo en este programa, en este orden del día, en esta serie de cosas. ¿Sí? Y el presidente de la Cámara, ¿quién era? Armando Comarico. O sea que todo se conjugó para que sacáramos ese acto legislativo, esa reforma que está considerada la mejor del país. Yo diría algo de lo que manifiesta Beto. Yo no le he hecho tanto la culpa al administrador, sino que aquel que le hace el control político y le da la facultad. Hoy, el departamento del Magdalena nada más pudo ver la ley 2023 de reojo, y la vio de reojo porque 14 diputados, o 2, la mayoría, menos 3, le dieron facultades al gobernador para que la pignorara por 10 años, por 20.000 millones de pesos. Hoy, el deporte en sí no ha podido vivir de ese beneficio que le otorgó la nación para que pudiese por lo menos captar recursos y sus deportistas pudiesen vivir de él. Pero es que aquí siempre ha imperado el negocio de aquellos que venden el desarrollo social de una comunidad ante sus propios beneficios, y hablo directamente de diputados y concejales. Es que ahí es donde está el problema real, y por eso me agradó cuando vi dentro de la parrilla política pública, porque es que ellos son los primeros generadores de culpa en esta vaina, de lo que hoy vive el departamento del Magdalena en materia de deporte y la miseria que se vive en deporte en el departamento del Magdalena. Son los diputados del departamento del Magdalena, los mismos congresistas que hoy nos representan, son los culpables de lo que se vive en el departamento del Magdalena, y los mismos órganos de control. Entonces aquí no hay política de Estado por eso, y no hay política pública. Es por eso, porque tenemos unos diputados que venden su conciencia, que venden el desarrollo de unos niños que no ven más allá de unos infantes que vienen buscando unas proyecciones que quizás puedan salir adelante a través del deporte, como lo han hecho muchos, y yo pongo de ejemplo a mi familia, porque a mí me tocó sacar a mis hijos del departamento del Magdalena, porque aquí no había apoyo, y hoy, gracias a Dios, tengo un campeón nacional y una múltiple campeona del mundo, campeona panamericana, campeona centroamericana. Acaba de clasificar ayer al selectivo para ir a Paraguay y para ir a Rosario, al suramericano y al mundial. Entonces a mí me tocó, yo lo viví, por eso conozco de lo que se viene haciendo en materia de deporte en el departamento del Magdalena, y porque lidié con parte de la política pública en materia de deporte en el departamento de La Guajira, y buscamos un desarrollo y se escogió en ese momento en el departamento de La Guajira. Pero es que aquí nunca ha existido, porque aquí a los políticos nunca le ha interesado el tema deportivo, y ahí es donde está la razón. Nunca le ha interesado. Tanto es así que se confeccionó un instituto distrital de formación deportiva, como, me perdona la expresión, un aborto, porque contradice todos los preceptos legales que dice la ley 181 y el artículo 52 de la Constitución. Los contradice por completo. Entonces aquí no ha habido nunca, ni va a haber política pública en materia de deporte mientras tengamos nosotros unos políticos que no piensan sino en lo personal, en beneficiarse de ellos económicamente, y su sagacidad y mentalidad que tienen de poder ante el desarrollo de una comunidad que hoy está ávida, está ansiosa de poder construir algo a través del deporte. Y eso es la verdad, y eso tenemos que decirlo. ¿Quién entregó los escenarios deportivos del departamento y se los regaló al distrito?
El Meyocote, ninguno dijo nada en este departamento. Todos los que estamos aquí, incluso en la mesa, guardamos silencio. ¿Quiénes? ¿Quién creó el Instituto Distrital de Formación Deportiva, el Chico Zúñiga? ¿Y quién lo liquidó, el Chico Zúñiga? ¿Qué vamos a hablar nosotros aquí de política pública en materia de deporte en el distrito y el departamento de Magdalena cuando nuestra clase política lo ha vendido, lo ha regalado, se ha robado la plata del deporte? Eso es la verdad de lo que sucede aquí. Y una asamblea que acaba de entregar 20.000 millones de pesos de una sobretasa que nos acaba de aprobar el Congreso de la República, que ordenó a la Asamblea y Consejo y Distrito reglamentarla para beneficio del deporte sobre 8 ítems fundamentales, de los cuales los 8 ítems se los pasaron por el forro a los diputados del departamento de Magdalena. Entonces, aquí no estamos haciendo nada en materia de deporte, porque no hay política pública en materia de deporte. Aquí no lo hay. Y aquí lo que digamos y manifestemos, hasta que no tomemos conciencia de lo que podemos hacer con el deporte, vamos a vivir en la misma situación en la cual tenemos más de 30 años, porque nunca la ha habido. Es que aquí no ha habido nunca políticas públicas en materia de deporte, ni en el distrito ni en el departamento de Magdalena. No ha existido nunca, porque a la clase política no le ha interesado. Y ellos son los verdaderos culpables de esta situación. Pregunten, ¿cuáles de los congresistas nuestros ha presentado algún proyecto legislativo en beneficio del deporte? ¿Cuáles de nuestros diputados ha hecho algo en beneficio del deporte? ¿Cuáles de nuestros concejales? Por último, iban a reglamentar, que Beto Riasco lo estaba asesorando, iban a reglamentar el uso de los escenarios deportivos y se quedó el proyecto. ¿Qué hacemos nosotros? 8:56 de la mañana, doctor Teodoro, permítame algo. Perdóname, Rubén. Estamos viendo visiones de lo que significa el deporte en nuestro territorio. Antes de que pasemos a por qué razón en Estados Unidos las franquicias determinan la suerte del deporte, yo quisiera preguntarle a Ricardo, que además de deportista y dirigente deportivo es empresario. ¿Cuál es la visión del empresario en el Magdalena sobre lo que eso significa en términos de edificación de una juventud que debe convertirse en los líderes naturales de su ciudad o de su territorio? ¿Es o no, hay o no comprensión sobre lo que eso implica? Y seguramente cuando Hidalgo Espinosa llegue hablaremos de los problemas de seguridad asociados a muchachos y jóvenes que se enfrentan a piedras, palos, consumen droga y son una calamidad pública en el territorio. Ricardo, ¿qué piensas tú respecto sobre la visión de los empresarios en ese sentido? Teodoro, mira, lo que se ha explicado acá y lo que se ha expuesto es la radiografía clara de lo que ocurre en el deporte de nuestra comarca. Los empresarios perdieron la confianza en el sector deportivo. Yo he tocado puertas, que he conversado con amigos, y siempre sale a relucir esto que estamos hablando acá. Bueno, pero me dice, bueno, pero tú eres un Quijote, un loco, ¿qué te pasa que estás metido en esto? Resulta y pasa que el empresario nuestro, las empresas que están llamadas a ser las que apoyen, las que aporten para el desarrollo ya del deportista, no en el tema de masificación, sino en el tema de competencia, definitivamente perdió la confianza en el sistema deportivo nuestro. Por eso es que no se ve la inversión privada en el tema deportivo. Aquí colaboran de pronto con algunas cositas, sí, puntualmente, tiene un equipo, un amigo, le regalan unas camisetas, tiene un equipo, algún contacto de alguna empresa, sí, le regalan unos balones, muchas cosas, pero inversión como tal en el desarrollo del deporte competitivo, como había antes. Yo creo que ustedes se acuerdan, en los campeonatos de fútbol aquí, Sociedad Portuaria, antes Puertos de Colombia, Puertos,
licorera, todas las empresas, Lotería Libertador, invertían en el deporte, Coca-Cola, Postobón. Exacto. Para ti, Partido Popular, el Partido Popular, correcto, con los Chaín, correcto, Partido Popular, todo eso. O sea, había confianza. Había confianza. ¿Por qué? Porque se invertía realmente en el desarrollo deportivo y en la competencia. Hoy, con este marco de y aquí tiene buena parte del sector deportivo también. Hemos tenido dirigentes deportivos que se han lucrado antes de invertir en la competición, invertir en la formación. Entonces, es todo un cáncer que ha hecho metástasis en todo el sistema. Desde el órgano de control, que es el que tiene que poner la lupa y verificar que los recursos se están ejecutando como son, pasando por los diputados, pasando por los concejales, pasando por dirigentes deportivos, y el sacrificado es nuestro deportista, que le toca muchas veces migrar a otras latitudes precisamente buscando lo que aquí no hay, que es el apoyo, que es la formación, que es la competición, porque definitivamente se perdió la confianza en el sistema. Son las 9 de la mañana, doctor Campo, permítame, vamos al corte comercial obligatorio de nuestra emisora y ya regresamos otra vez con Opinión Libre. Muy bien. Amigo oyente, en nuestra plataforma digital www.radiomagdalena1420am.com encuentras toda la información noticiosa y de actualidad, y también podrás disfrutar de nuestro audio en vivo. Radio Magdalena, más noticiosa. En los noticieros de Radio Magdalena está la más completa información noticiosa de Santa Marta y el departamento. Y algo más importante, decimos lo que otros callan. Radio Magdalena es la número 1 en Santa Marta. Lo dice la fidelidad de nuestros oyentes. Yo felicito a Radio Magdalena porque la verdad que esto lo que quiere decir, doctor Cipriano, que es que Radio Magdalena es la emisora de mayor sintonía en Santa Marta y en el Magdalena, y por eso el que anuncie Radio Magdalena tiene el 100% de que sus anuncios puedan ser escuchados en todo el departamento y el distrito de Santa Marta y a nivel país y realmente también. Definitivamente, Radio Magdalena es la emisora de mayor impacto de opinión en la región. Escúchanos a través de tu celular, Radio Magdalena en vivo. Abre tu aplicación Play Store, coloca Radio Magdalena, descárgala y escúchanos a donde quiera que vayas. Radio Magdalena, la emisora que lo sabe todo y lo cuenta todo. De la mañana, seguimos aquí en Opinión Libre. Bueno, en las redes sociales, como siempre, damos un pequeño resumen de lo que está sucediendo en nuestras redes sociales. Hay muchos que opinan, vivimos en Macondo, donde pasa de todo y no pasa nada. Hay muchas otras ciudades de Colombia, dice otro oyente, no cobran a las ligas para utilizar los escenarios deportivos, mientras que acá en Santa Marta, si no sé qué es lo que hacen los dirigentes y políticos para que los escenarios no sean gratis. Pero en el 82 y 88 y 92 el taekwondo le dejó medallas y lo mismas pesas que en los Juegos Nacionales siempre que se participaban y traían medallas. Otro dice, si existe la política de estimular el consumo de drogas en los jóvenes con la protección en las calles que existen en toda la comunidad. Otra persona dice, buenos días, saludos a la mesa, excelente tema con la realidad de la ciudad. Otra persona dice, para que los deportes de más resultados hay que crear escuelas de formación deportivas a nivel de barrios y de los colegios, como se basa en el IDR en Bogotá, que ha sido ejemplo para Colombia, y etcétera, etcétera. También alguien pregunta a nuestros dos invitados, ¿qué ha pasado con lo que Carlos Caicedo creó sobre rendimiento, de alto rendimiento, que fue en Bureche? ¿Qué se hizo eso y qué pasó con ese dinero y quién lo está controlando? Es lo que nuestras redes sociales ahorita piden. Vamos a dejar hablar al doctor Campo. Sobre lo que comentaban en las redes del cobro por el uso de los escenarios,
en Cartagena, en todos los escenarios, en la entrada de todos los escenarios, está este aviso que dice, se los leo, aquí está la foto, dice: el uso de los escenarios deportivos del distrito de Cartagena es gratuito. Solicita el uso de tu escenario para tus prácticas y entrenamientos. Está en todos los escenarios de Cartagena. Y para eso la sobretasa. Exactamente. Volvemos al Freddy, perdón. Yo quiero resaltar de la primera hora un artículo que mencionó Beto Riasco, que es el 350 de la Constitución, para que le demos seriedad, le demos jerarquía, manera de conclusiones, y vemos cómo se está manejando el deporte. El artículo 350 de la Constitución dice: la ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social, que agrupará las partidas de tal naturaleza según definición hecha por la ley orgánica respectiva. Es decir, si no se está cumpliendo el objetivo de la sobretasa, habría inclusive, doctor Camilo, acciones legales porque se está desviando el objetivo del presupuesto, y eso podría ser peculado o prevaricato, porque se le está haciendo un esguince a la ley. Dice Alexander Rivera Castañeda: en Ciudad Equidad tenemos una cancha de fútbol 9 que estamos luchando para que la realicen un mantenimiento, y yo creo que la mayoría de las ciudades están así. Fin. El tema del número uno es, y volvemos al principio, ¿cuáles son las políticas públicas en materia de deporte y quiénes son los que tienen que ejercer el control sobre ellas? ¿Dónde está el Consejo Distrital? ¿Quién tiene que hacer el control político sobre los recursos de la sobretasa al deporte en el distrito de Santa Marta, los cuales tienen 8 ítems importantes, y uno de ellos es la adecuación y el mejoramiento de los escenarios deportivos y construcción? Entonces, hoy, desde el año 2017 se vienen destruyendo los escenarios deportivos que se construyeron para los Juegos Bolivarianos, pero hoy el Consejo Distrital le aprobó la sobretasa al deporte al distrito de Santa Marta, y lo maneja el INRED. Es preguntarle al Consejo dónde está el control político sobre esos recursos que se deben de invertir en la adecuación, construcción y mantenimiento de los escenarios deportivos. Pero es que aquí volvemos al todo lo que hablemos, vamos a volver al principio. La falta de política pública en materia de deporte en el distrito, el departamento del Magdalena y en cada uno de sus municipios. ¿Y quiénes son los que tienen que ejercer el control sobre esos recursos? Los consejos, las asambleas, los órganos de control, y que no aparecen por ningún lado. Entonces aquí lo que nos terminan a nosotros llevando a una degeneración deportiva son el componente político que tiene el Estado. Así. Antes de que creo que podemos responder a las personas que están preguntando qué pasó con el lanzamiento con mucha bulla de algo de alto rendimiento en Bureche, que ya hoy no existe. El Centro de Alto Rendimiento. El Centro de Alto Rendimiento es un programa que se inventó Carlos Caicedo con los amigos de Indeportes, que cree que son científicos, en los cuales deben de haber un metodólogo, un área científica, pero para que pueda haber una área científica tienen que haber los elementos científicos para poder atender a los deportistas, y esto no se puede trabajar de forma individual, sino articuladamente con los miembros del deporte asociado. Hoy han contratado unos entrenadores por parte de ellos, ajenos, y lo que ha llevado en resumen es a que ellos han querido constituir unas ligas paralelas a las cuales tiene el Sistema Nacional del Deporte en el departamento del Magdalena. ¿Cuál es el trasfondo fundamental? Robarse la plata. Aquí no hay otro. Doctor Camilo. Sí, yo creo que, es decir, primero hay que entender el Sistema Nacional del Deporte bajo la premisa de la fenomenología que concurre, ¿no? Hay órganos centralizados, hay órganos desconcentrados y hay órganos descentralizados. Frente al tema de corrupción, que es lo que agobia hoy el deporte y por eso la carencia de unas políticas públicas, pues a título de conclusión sobre el tema, mi querido Rubén, comparto tu criterio, hay que ejercer controles. Si el control natural en nuestro sistema
que lo debe ejercer la Contraloría General de la República y las Contralorías seccionales. No se cumple, hay que generar y abrir un espacio para ejercer el control social, que obviamente todos podemos llegar a ejercer ese control social, y ante la situación que agobia el departamento del Magdalena, no es posible que los diputados a la Asamblea, como lo anotaba mi querido expositor hoy e invitado, pues no hay derecho a que se le otorguen facultades extraordinarias a un gobierno por 20.000 millones de pesos para gastárselas no sé en qué. Porque la verdad la estructura está sobre la base de lo que decía Beto. Hay un instituto de deportes, hay unas ligas que había que fortalecer, no debilitar, y lo que se está viendo es todo lo contrario. Esa sería una conclusión. Adelante. Aquí lo que hay es una premeditación, algo planificado, organizado. Pregúntale a Freddy. Nosotros estuvimos y muchas veces ayudamos a elaborar las ponencias durante 2 años a los diputados para efecto de que se enviara el proyecto presentado por el gobernador del acuerdo sujeto a la ley 2023 que facultaba a los municipios, a los distritos y a los departamentos y a las asambleas para que crearan ese impuesto. Les voy a decir por qué. El artículo 3, fíjense tú cómo este tipo planifica, organiza todas las cosas para doblega y después compra. El artículo 3 de la ley 2023 establece que el 20% debe estar utilizado para refrigerios, hidratación, claro, y apoyar los clubes, los clubes de los municipios. Con la base escaso recursos. Las escuelas, es que no incluye la base. No, las escuelas, perdón, ahí incluye las escuelas y los clubes. Las escuelas, quien da los reconocimientos deportivos es sin deporte, o sea que está bajo la tutela del gobernador. Los clubes los da son los municipios, o sea que entonces excluyó los clubes. Y ahora viene que ignora la tasa del deporte con un objetivo muy claro. ¿Por qué? Porque no tienen cómo los municipios utilizar recursos, porque no está contemplado en la ordenanza que aprobó la Asamblea, que la aprobaron a pupitrazo, 2 años hundiéndola con argumentos claros y precisos, y sin embargo las aprobaron a pupitrazo en diciembre del año pasado. Pues se vendieron la mayoría de los diputados, de excepción de Elizabeth Molina. Pero vale la pena presentar una demanda de... Es que le voy a decir, por eso la sugerencia, si ustedes son prestantes abogados, pasa que yo me meto en tantas locuras que no me alcanza el tiempo, pero le voy a decir una cosa, con los conocimientos nuestros le damos los parámetros, porque en ese compromiso había quedado... no son locuras, son luchas sociales. No, pero te voy a decir, en ese compromiso estaba metido Claudia Arón, ¿sí o no? Que iba a demandar, que le habían insultado sus funciones y una cantidad de vainas, y yo que había medio abosquejado, cuando hablé con ella, le dije, no, yo eso lo hago. No hizo un carajo ni me permitió que lo hiciera yo. Pero les voy a decir una cosa, ahora está llegando con los 20.000 millones de pesos, cogió y compró a los alcaldes también, que me duele por mi amigo Tete, y cogió y le dijo, aquí tengo plática para adecuarle los escenarios deportivos. Tiene en la exposición del motivo, tiene la creación de 100.000 escuelas populares del departamento. Aquí en el papel tenemos 12.000 escuelas populares en el papel. Pues no la vemos por ningún lado, pero hay 12.000. Usted se imagina la gente de los sectores populares, que le llegue la gente de la alcaldía diciéndole, oye, tu niño juega como Pelé, tiene unas condiciones bárbaras. Le vamos a colocar técnicos a unas glorias del deporte, le vamos a dar escenario, le dan los uniformes, le dan zapaticos, le dan balón. ¿Qué haces tú? Carajo, te alimenta. Después de eso, porque me lo han contado muchos padres de familia, llegan a los padres de familia en estas épocas electorales, llegan y le dicen, oye, tenemos un peligro. Las escuelas populares están en peligro por la sencilla razón de que la clase política tradicional y los demás quieren y apetecen manejar el distrito, nos quieren quitar el manejo. Y si nos quitan el manejo van a desaparecer las escuelas populares. Ajá, ¿y qué tenemos que hacer? Le dice el padre de la familia. ¿Qué tienen que hacer? 3 votitos. Multiplícalo por 12, son 36.000 votos. Ahora multiplica 100.000
en todo el departamento, que son los 20.000 millones de pesos eso, de la tasa del deporte, por 3 voticos. Por favor, ese señor utiliza el poder no para gobernar, no para cumplir los compromisos a sus electores o a su departamento, no buscar la solución de los problemas, sino lo utiliza exclusivamente para hacer politiquería. Busca poder para buscar más poder. Con la primera alcaldía consiguió la segunda, con la segunda consiguió la tercera, y con las 3 alcaldías consiguió la gobernación. ¿Y quién lo facultó? No, es que te voy a decir, no, pero el pueblo también vota. Entonces también te voy a decir con las asambleas y los consejos, estoy de acuerdo con Freddy, pero también el pueblo tiene que pellizcarse. Control político. Para ir ya redondeando el tema, porque vamos a pasar a unos temas en particular, yo quisiera simplemente hacer 3 anotaciones. En los Juegos Olímpicos había una tregua sagrada. Esa tregua sagrada determinaba que no había conflicto bélico en el Peloponeso y entre los Juegos Olímpicos se desarrollaban. Época antigua. Ahora lo que está refiriéndose Beto y lo que has referido tú y también Ricardo Campo, de la pérdida de confianza en el valor político que eso tiene, el valor político, social y económico finalmente, y de lo que también significa para la construcción de una juventud que pueda liderar después su propia historia. Aquí tengo unas notas de algo que fotocopié. Se dice: el fascismo italiano como el nazismo alemán fueron pioneros en ese sentido, explícitamente político, que es lo que está tratando de referirse Beto con la actuación del gobernador del Magdalena y todos sus aliados o cómplices en el tema del deporte, hoy que estamos tratando el tema. Cuando celebraron respectivamente la Copa Mundial de Fútbol en el 34 y los Juegos Olímpicos en el 36. En ambos países se llevaba a cabo un control recíproco del estatus político y deportivo que se ocupaba. La Unión Soviética, la intervención estatal y la visión política del deporte también estaban implementadas desde la llegada de la misma revolución. Eso significa que el ejercicio del poder está basado en el alma del deporte, que finalmente es la juventud la que está allí comprometida. Y advierte aquí esta nota que, entrando en términos concretos de reconocimiento y participación deportiva, se profundiza la estatización del deporte tras la Primera Guerra Mundial por 3 hechos principales: la desaparición de los denominados imperios centrales de Europa y el surgimiento de procesos secesionistas como el de Irlanda y la así llamada explosión deportiva latinoamericana de la década de los 20, cuando estados como Uruguay, Argentina, Brasil o México crearon sus comités olímpicos nacionales y fueron entrando poco a poco a las competencias olímpicas. O sea, cuando uno viene desde Grecia, que determina el valor de una olimpiada para la construcción de una sociedad que finalmente fue el ejemplo para Occidente en la construcción de la filosofía que sustenta los pilares de la democracia en el mundo, porque en Atenas nace la democracia con Solón. Son pioneros los griegos en ese sentido, en el valor que eso tiene, el deporte, la formación, el carácter también se forma con el deporte. Y luego hemos visto durante la historia de la humanidad cómo se ha utilizado el deporte para beneficio del poder. Hoy lo estamos viendo en el Magdalena y Santa Marta con un personaje que compra la conciencia de diputados y concejales a juicio de lo que estamos viendo para poder perpetuarse en el poder, solamente para eso. Sin embargo, uno ve en los barrios las escuelas deportivas y en los colegios las escuelas deportivas. La pregunta que uno se hace: ¿dónde están los padres de familia que no advierten lo que Beto Riascos está señalando, o lo que señala Ricardo cuando ve que la confianza se ha perdido por parte del empresariado, o la que ves tú, que como padre hizo posible a una medallista mundial y tienes a otros hijos? O sea, hay que ser padre y entrenador deportivo con la formación que tú tienes para llevar al olimpismo a las glorias del deporte del territorio, porque finalmente la política pública, a pesar de que existe, que como dice Ricardo, tiene las mejores construcciones en términos políticos, en el papel filosófico, es más, la vida, que es un derecho constitucional, está basado precisamente en el deporte, en la recreación y la cultura. Y Beto recordaba que está asociado con el Ministerio de la Salud y el Ministerio de la Educación. O sea, todo eso es integral. Pero la incapacidad que tenemos en el territorio es que precisamente al no tener líderes, como resultado del carácter que se forja en el deportista, y por eso los espartanos eran famosos cuando en sus escuelas de gladiadores decía: quien vence sin peligro triunfa sin gloria.
y finalmente ellos protegían el Peloponeso y a Grecia cuando tenían que enfrentarse a los persas. Entonces termina uno por darse cuenta o concluir después de todo lo que hemos escuchado de ustedes, es que aquí hay una intencionalidad política para llegar al poder y no para favorecer a las comunidades, y eso es lo que vemos en las esquinas, a los muchachos dándose piedra, garrote, atracándose, consumiendo droga, porque lo que tenemos es precisamente eso, y eso siempre lo ha dicho Leonor Consuelo, porque se acoge al informe de Santa Marta como vamos sobre los indicadores de desarrollo humano, y los indicadores de desarrollo humano son 3. Una vida larga y saludable que tiene que ver con todo el componente de la salud, el tema de la formación académica, las competencias laborales, y con eso la persona construye su vida digna. Todo eso está trastocado, y los indicadores, desde que llegó el gobierno del cambio, los naranjas como le llaman, lo que han hecho es perpetuarse en el poder, pero finalmente los indicadores están en el piso, y eso lo vemos en la delincuencia, en los asesinatos. Hace poco asesinaron al esposo de una concejal, y presentamos nuestras condolencias tanto a la esposa como a la familia de ella, que conocemos a su hermano, Chofo Gómez. Preguntaría uno entonces, esos concejales que han vendido su conciencia, y diputados también, y congresistas, si es que no lo han hecho, ¿ante quién piden perdón? Es la pregunta que uno hace. Buena pregunta. Doctor Beto. Yo le voy a decir una cosita. Por principio, por ética, el deportista debe estar 100% dedicado a su actividad, a sus prácticas, si quiere ser el deportista de alto rendimiento. Entonces quiere decir que la política no debe tener espacio dentro del deporte. Siempre la política, el deporte había estado alejado de la política. Fíjense ustedes, yo manejé el deporte, hice muchas cosas, muchas vainas, y nunca toqué a las ligas, a quien favorecí en demasía, nunca toqué a los clubes, nunca toqué a la gente, decirle, sean recíprocos conmigo, eso queda en la conciencia de cada quien, de acuerdo a su gestión. Y ya voy a aprovechar para terminar un llamado a los padres de familia, para que no se dejen engañar. Están desperdiciando y están acabando con el deporte nuestro por una sencilla razón, con las escuelas populares. Porque la mejor época del niño es la formación. Está jovencito. Y el crecimiento y desarrollo, sí, claro. Te voy a decir, es cuando el deportista sale. Y resulta y pasa que todos los que pertenecen en la escuela no pueden participar en un evento internacional de manera oficial. Si no llevan el aval de quién? De las ligas. Pero también aprovecho la coyuntura, que lo he discutido con Freddy muchas veces, con mi amigo Campo, de que las ligas también negocian algunas. Entonces, cogen y avalan a deportistas que pertenecen a la escuela sin pertenecer a ningún club afiliado a las ligas. O sea que aquí hay un concierto para delinquir. Aquí no hay con quién, carajo. Sí, y nuestros gobernantes, también le hago un llamado al pueblo. Es la oportunidad a que tomen conciencia. Son 12 años de destrucción, no solamente a nivel deportivo, sino de destrucción de ciudad, y que tomen una conciencia verdaderamente, porque las elecciones que se vienen sí pueden tener unas repercusiones nefastas para Santa Marta. Santa Marta le llegan millonarios recursos por 500 años. No soy petrista, pero sí reconozco que se hizo una lucha para el nombramiento por primera vez en la historia de una deportista integral en el manejo del deporte colombiano, el Ministerio del Deporte. Llega María Isabel Urrutia, reconocida, tiene todas las condiciones y calidades, la primera medalla olímpica cuando yo estaba en el deporte nacional, pero le falta experiencia administrativa. Entonces esperamos que las cosas se den, que tenga el carácter, la personalidad para tratar de meterse en el departamento de Magdalena, e inclusive estoy a porta de traerla no para Santa Marta. Y el viceministro es costeño. Y Guajiro. El hermano de Armando Ugrán. Y Guajiro. No, yo pensaba invitarla para traerla a Santa Marta. Pero como conozco el protocolo nacional, sé que si la traemos como lo hicimos nosotros, clandestinamente al ministro, ¿te acuerdas? El martes viene el viceministro para Dibuya. Bueno, y si lo traemos a Santa Marta, el gobernador y la alcaldía van a exigir enseguida. Tenían que haberme notificado, también quiere participar y no vamos a conseguir nada. Entonces estoy buscando el mecanismo de coger y invitarla a un municipio que es mejor que Aracataca, donde invitamos al alcalde de Fundación, al de Retén, sí, inclusive el de la zona, sí, y el alcalde sí tiene facultades, porque es su jurisdicción, de invitar al gobernador o no invitar al gobernador. Con todo lo que hemos conversado,
Yo creo que nosotros estamos necesitando una superintendencia del deporte que ejerza control a nivel nacional. Y de la cultura. Sí, yo creo que esa es la salida también. Esa es una buena sugerencia. Doctor Ceballos. Muchas gracias, Yamil. Hay muchos temas puntuales que teníamos en la parrilla. Realmente lo que hemos hablado es de profundidad e importancia. Yo quiero poner a los panelistas y a nuestros dos ilustres invitados y a los radioescuchas. Santa Marta está haciendo los trámites preliminares para ser sede de los Juegos Panamericanos Juveniles. Barranquilla ya está escogida sede de los Juegos Panamericanos para el 2027. Los primeros Juegos Panamericanos Juveniles se hicieron en Cali, Colombia. Entonces, ¿hasta dónde la organización Panam Sport le va a dar otra vez la sede a Colombia 2 veces consecutivas? Sé de fuentes serias, porque como le dije, yo tengo amigos en el deporte también a nivel nacional, por los vínculos que he tenido en el pasado, que hay ciudades como Brasilia, Lima y México, y el país de México se están peleando esa misma sede. Estando Barranquilla ya con sede aquí en el 2027. Tengo unos datos aquí para la reflexión y el análisis, porque este programa es ese el objetivo, opinión libre. Barranquilla, para ser sede en el 2027 hoy en día depende de la voluntad del presidente Petro, si lo hace o no lo hace. En este momento Colombia tiene la sede adjudicada, pero el que da el visto bueno se llama el doctor Gustavo Petro Urrego. Barranquilla necesita para hacer eso, y acuérdense que para los Juegos Centroamericanos Barranquilla adelantó una serie de escenarios interesantes que no hicimos nosotros con los Juegos Bolivarianos, porque nosotros no hicimos escenarios de jerarquía. Ni siquiera fuimos capaces de hacer la Villa Olímpica como ya recientemente la acaba de realizar Valledupar. Exactamente. Nosotros hicimos escenarios, perdónenme, con el respeto de municipios o de colegios. Barranquilla necesita en operación y logística algo más de 139 millones de dólares. Compromiso con la organización Panam Sport, algo más de 75 millones de dólares. Técnico deportivo necesita 40,5 millones de dólares Barranquilla para hacerlo. Mercadeo y promoción, más de 21 millones. Tecnología, más de 22 millones, casi 23 millones de dólares. En administración, más de 14 millones de dólares. Y en servicio médico, más de 8 millones y medio de dólares. Eso da una suma de 322,5 millones de dólares. Necesita Barranquilla. Vea, el presupuesto general en infraestructura necesita Barranquilla 176,5 millones de dólares, y en organización, ya lo dije, 322,5, da un total de 498,800,000 dólares, un 100% para que Barranquilla sea sede. Y vea, infraestructura, tiene melódromo, necesita melódromo nuevo, porque el que tiene no cumple las condiciones. Nosotros no tenemos velódromo. Es un champedor. Inversiones. Exacto. El Coliseo Mayor, que le metieron plata al IHE, no sirve. No sirve para los Panamericanos, porque por exigencia para los Panamericanos se necesita la cancha principal y 2 auxiliares en las mismas condiciones de la principal. Capacidad. Ojo con eso. O sea, la principal y 2 más. Y aquí nos dimos el lujo que teníamos un coliseo que era bueno, lo tumbamos para hacer un coliseo más chiquito, bueno, pero se pudo haber dejado el otro coliseo mayor. Centro de alto rendimiento, se llevan algo más de 18 millones de dólares haciendo. Mejoras, otro escenario Barranquilla, 15 millones y pico. Obra y mejora Romelio Martínez. No es Eduardo Santos, que es uno de los temas que tenemos aquí, el Romelio Martínez, que lo restauraron, que quedó bonito, hermoso. Tienen que meterle más plata ahora para los Panamericanos. En el Romelio Martínez
se van a llevar casi 10 millones de dólares, señores y señoras. Tenemos que reaccionar. Santa Marta, tierra querida, dorada. Adecuación del complejo acuático, que también le metieron plata, necesita más de 8 millones de dólares. Obra y mejora escenarios sucede. Quiero destacar algo más de 4 millones de dólares. Y Santa Marta no puede ser sucede. Hoy en día, la sucede natural sería Cartagena. Pero si es cierto que nuestro dirigente tienen relaciones con el presidente de la República, lo cual algunos lo ponen en duda, es la oportunidad, en mi criterio, que en vez de estar peleando algo que es difícil obtener, como son las sedes de los Juegos Juveniles Panamericanos, Santa Marta pelee la sede de los Juegos Panamericanos. Nada más puede haber una sola ciudad. No me vayan a decir que sea Cartagena nada más por reglamento de la organización Panamá, nada más es una ciudad. Señores, entonces ahí le dejo tema, ahí le puse tema a los Panamericanos Juveniles, Panamericanos Barranquilla, el estadio Eduardo Santos, y porque veo que el tiempo se nos está acabando. Doctor Teo, permítame un segundo, son las 9:30 de la mañana. Hay alguien que me hace caer en cuenta de algo, Tim, ahora que usted dijo lo de sus 2 hijos. Si alguien me hace caer en cuenta, entonces, si a usted que es periodista deportivo, que de alguna manera lo conocen los directivos, y a mí que soy periodista acá, nos tocó sacar a nuestros hijos para que surgieran, ¿qué se espera de las personas de a pie? Me dice alguien, mi hijo hoy está, gracias a Dios, surgiendo en el Deportivo Pereira, los suyos son ya mundialistas. Y aquí alguien pregunta, si eso es con 2 periodistas que conocen, que pueden llamar, que pueden presionar, ¿cómo será una señora por allá que venda tinto, que venda empanadas, queriendo que su hijo surja y que tiene talento? Entonces creo que es algo que definitivamente es la reflexión del día. Freddy, antes quería saludar al doctor José Manjarrés Fontalvo, que está en Chibolo, Magdalena. Y también nos escuchan del Cesar, doctor. Allá hice yo el rural como odontólogo hace muchos años. Y Edison González nos advierte que no olvidemos a Micael Cortés Mejía. Creo que él usó el deporte también para llegar al poder político, pero pienso que dejó muy buenos recuerdos. La pregunta a Rubén. A Rubén le interesa mucho, como nos interesó a todos, el desarrollo de los Juegos Bolivarianos, pero nos hemos terminado dando cuenta que personajes como los que están en el poder, lo que les interesa sobre el deporte es adquirir más poder, y les importa 5 la suerte de la gente. Y lo vemos en las esquinas y en los barrios de Santa Marta cuando los muchachos se dedican a lo que hemos dicho. Pregunta que hacemos: ¿podemos desarrollar unos Juegos Panamericanos sin que un personaje como el que gobierna el Magdalena o la que gobierna en el distrito, que parece que no existiera, será pasto entonces de los intereses personales, particulares y secretos de esos personajes, como fueron para Hitler y Mussolini? Yo te devuelvo una pregunta. Y para Stalin, el asesino rojo, entre otras cosas. ¿Estamos preparados para hacer un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos? Con la visión que tiene, que nos presenta Ricardo sobre el empresariado que ha perdido la confianza en todo. Te la estoy devolviendo el pensamiento, ese sueño de otra manera. Sí. Son 41 países lo que conforman el área panamericana. 41 países del área panamericana. Los próximos Juegos Panamericanos de la Juventud son en el 2025, si no estoy equivocado, de la juventud, por eso coincide con los 500 años. Coincide. Con los 500 por eso le interesa hacerse alcaldes. ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿Estamos preparados? Va a ser un mundial de fútbol. Todos sabemos cómo se lograron los Juegos Bolivarianos. Todos lo sabemos. Esto no es una mentira. Y aquí, si bien es cierto, y me perdonan algunos, y mi hija es campeona bolivariana, pero son los Juegos mediocres del ciclo olímpico. La colita. Los mediocres del ciclo olímpico. ¿Y cuántos en Magdalena fueron los primeros en los bolivarianos? ¿Cuántos en Santa Marta, por ejemplo, deportistas? A ese tema. ¿Cuántos estuvieron del Magdalena participando como un centro de alto rendimiento que manifiestan ellos que tienen? Ni uno. ¿Y dónde lo tienen? Ni uno. ¿De dónde es ese lugar? ¿Dónde queda? ¿Centro de rendimiento? ¿Dónde queda eso? No sé. En una casa en Mamatoco, ¿será? El mismo fantasma. Fantasma. ¿A quién le están pagando arriendo?
Pero Ricardo, por favor, político. Volviendo al tema panamericano, son 41 países que conforman la Panam Sport, y que los próximos Juegos de la Juventud no se han definido dónde es, o no se le ha dado sede, porque se acaban de realizar en Cali. Que le den sede nuevamente a Colombia es difícil, y más para decir imposible. Los Juegos Panamericanos que se piensan realizar en Barranquilla, en el 27. En el 28, creo que 27. Yo lo tenemos para el 28. En Barranquilla, con una subsede de Bolívar, que bien encajaría Santa Marta apegándose a una subsede de esos Juegos Panamericanos que va a realizar Barranquilla. Ahora, cuando se adjudica una sede que ya está establecida para Barranquilla, el primero que firma es el gobierno nacional. Porque sin la firma del gobierno nacional, y ya es un compromiso de la nación con la Panam Sport, y ya ese compromiso está hecho, si haya llegado Petro o haya llegado al que no le gusta el deporte, ya es un compromiso que está y que la nación tiene que cumplir. Al menos que la nación diga, no lo puedo cumplir, como pasó con el Mundial de Fútbol en la época de... Y sancionan a Colombia. Que no lo vuelven a dar más. Y sancionan a Colombia. Que no lo vuelven a dar más. Si Petro no lo hace, sancionan a Colombia. Entonces, ya Atlántico tiene definido los Juegos Panamericanos, pero ¿qué viene? Vendría a Santa Marta una subsede de esos Juegos Panamericanos, que no es una utopía, se puede lograr, claro, y se pueden realizar, pero como sucede, pero que le den a Santa Marta una sede de unos Juegos Panamericanos juveniles, yo lo veo imposible. Doctor Ricardo, y después el doctor Beto. Es claro, ahorita que estuvo la comisión de los Juegos Panamericanos visitando los escenarios en Santa Marta, pues me enteré de algunos detalles, algunas exigencias mínimas que hacen ellos. Para los escenarios todos exigen una capacidad mínima de 2.000 espectadores. El coliseo de baloncesto, 8.000 exige. El de baloncesto, 8.000 personas. Y los escenarios de béisbol y de softball tienen una capacidad de 800 espectadores, más o menos, 810. Clinton, vamos a Rafael Hernández Pardo, que era el terreno más grande de Colombia y tenía una capacidad de público para 7.000 personas cómodamente sentadas, una infraestructura sólida, fuerte, y aquí no pasó nada en Santa Marta. ¿Dónde está el consejo? Aquí digo yo, ¿cómo es posible que dejen tumbar un escenario de esa categoría? Entonces tendríamos que prácticamente demoler todo lo que hay y hacerlo nuevo. ¿En cuánto tiempo? En 3 años. Bueno, ahí sí. O sea, no estamos preparados. Yo no lo veo por ningún lado. Viable no creo. De pronto viene algún mago y hace alguna... De Ara, doctor Beto. De boca. La chambonería. Doctor Beto. Los Juegos Panamericanos es el evento multipropósito deportivo más importante del continente americano. ¿Ustedes la importancia que tiene eso? Es casi la antesala de los Juegos Olímpicos. Hay que conocer qué es el ciclo olímpico, donde los deportistas participan para puntuar, para tratar de llegar a unos Juegos Olímpicos. Primero se comienza con los bolivarianos, que es la colita. Siguen los centros, que fue el que hicimos nosotros en Santa Marta, porque no teníamos escenario, no teníamos nada. Sí, teníamos que comenzar por algo, ¿no? Comenzamos, pero también esperando que se construyeran unos escenarios que nos dieran el pie para ir los centroamericanos, que son los segundos. Después los centroamericanos vienen los sudamericanos. Después los sudamericanos llegan los panamericanos. Y después sí, los Juegos Olímpicos. Ese es el proceso de ciclo olímpico selectivo. Y resulta y pasa que cómo carajo va el señor gobernador a garantizar que vamos a hacer sede, con esa cifra que acaba de decir Rubén, si vamos a hacer sede de unos Juegos Panamericanos Junior, ya no es de la juventud, ya es Junior, cambia el nombre, fíjate tú. No, sí. son categoría abierta ya. Sí, no, te voy a decir, son Lo de 18, 21. Lo de la juventud son aparte. Estos de aquí son los de los Junior. Que no, señor, el pidió abierta para Colombia, para Santa Marta. Y de la juventud se acaban de hacer en Cali. Así es. Es la versión de la juventud la que quieren para Santa Mira, Marta. les leo. Sí. Los Juegos de la Juventud prácticamente desaparecen. Crean los Junior de 18 a 21, que los primeros Juegos de la Juventud se hicieron en Cali.
Se hicieron en Cali y ahora él está pidiendo, los de la juventud, que son los mismos juniors, sin dientes, lo está pidiendo para Santa Marta. Con esa cifra que acaba de decir el hombre, es imposible que nosotros, que no tenemos escenario, sino que tenemos un escenario de pueblo, que deberían haberse aprovechado y nos engañaron porque no construyeron un escenario adecuado. No tenemos ninguna posibilidad ni siquiera de ser su sede. Y se robaron la plata para Petro va a tener problemas, te voy a decir una cosa. Otra falla de la justicia. Venga, le voy a decir una cosa, Petro va a tener problemas para quitarle los juegos bolivarianos, los juegos panamericanos a Barranquilla. Le voy a explicar por qué. Porque todo quedó fríamente calculado. Tengo aquí toda la información. Contratos, te voy a decir quiénes participan en la financiación. Participan el Ministerio del Deporte, aportando un 50-60%, y 25 y 25 o 20 y 20 participa el distrito de Barranquilla y la gobernación. Por eso fue que María Isabel estuvo el sábado pasado, antepasado, que estuvo en Barranquilla, estuvo tratando de ver, pero dejaron todo, contrato, sede. Por primera vez en la historia, óigase bien, por primera vez en la historia, unos juegos panamericanos y unos juegos bolivarianos y unos juegos del ciclo olímpico no se adjudican a dedo. Y por primera vez hicieron Pan Sport, porque consideró que Barranquilla hizo unos magníficos centroamericanos que están también bajo el resorte de ellos. Entonces le adjudicó a dedo. A Barranquilla no fue selectivo, casi siempre el Comité Olímpico Colombiano debe invitar, cuando se tiene posibilidad, a las postulaciones, las diferentes ciudades, los diferentes departamentos. Beto, tengo entendido que en Bogotá la actual alcaldesa pidió también la sede, pero en la organización Panam Sport, hoy en día los deportistas de alto rendimiento no quieren competir en altura. Claro, y así es. Altura. Sí, no, y además también tenía que adjudicarlo porque, te repito, por primera vez en la historia de Panam Sport, que está desde el 51, adjudicó a dedo. Quiere decir que Barranquilla hizo los méritos suficientes para que se adjudicara y no fueran de un proceso selectivo. Sí, dejaron contrato, yo tengo el contrato, dejaron todo, pero hay un pequeño impasse que María Isabel fue no sabemos que está a la izquierda y allá los Charles son de otro sector de derecha. Sí, están buscando la caída para quitarle la sede, pero eso es imposible. Les voy a explicar por qué se están quitando la caída. Porque no dejaron la reserva presupuestal, no dejaron un documento COMPES. La plata. Sí, no dejaron la plata. Entonces, el gobierno, así como se salió con Santa Marta, que no hay agua para el acueducto, también está diciendo ya que no hay plata, pero es en el 2027 y viene el presupuesto. ¿Cómo así que no hay agua para el acueducto? Una reforma. O sea, Duque no era cierto que tenían una reforma tributaria que tiene que destinar los recursos suficientes, y además que también, conociendo nosotros el empuje de la clase política de Barranquilla, del Atlántico, no se deja quitar esa vaina. Y además de eso, si ellos creen, están especulando, diciendo de que le pueden quitar, no se pueden quitar porque eso no acarrearía al país, no a Barranquilla. Bueno, bajo esas consideraciones de 10 años mínimo, que no podemos tener ningún evento, ni participar en un evento ni olímpico. A ver, Beto, a manera de conclusión, porque el tiempo nos agobia, a manera de conclusión, por lo que yo veo, a Santa Marta le luce mejor pelear la sucesión del 2027, que tenemos tiempo de preparación. No, el problema es, te voy a decir, el problema es presupuestal. Barranquilla, si hubiera hecho unos buenos escenarios, si Santa Marta hubiera hecho unos buenos escenarios con los bolivarianos, diríamos, trozando Barranquilla. No me tenemos 5 escenarios, solo toca construir 80, 40, 30, pero no tenemos ni un escenario tocado. ¿Cuántas disciplinas deportivas se manejan en Panamericana? Son las disciplinas del ciclo olímpico. ¿Cuántos escenarios deportivos tienes en Santa Marta? Tú lo puedes contar con los dedos. Entonces es un adefesio decir que tenemos la infraestructura para eso. Mira cuántos escenarios y escenarios deportivos buenos, claro, no hay ninguno. Pero mire esto, doctor Ceballos, de que están también solicitando la sede de los juegos, de los propios Juegos Nacionales. O sea que están desesperados en buscar sedes para el distrito y el departamento, que eso puede ser una buena salida. Es que yo sería feliz que a nosotros nos dieran unos olímpicos, o unos panamericanos, unos centroamericanos, repitiéramos otra vez con bolivarianos, porque esto aprovechamos todo, esa coyuntura, así sean con una fachada, por lo menos se medio adecuan los escenarios deportivos.
se construye en otros escenarios deportivos. Y seríamos felices que él lograra eso. Yo sí quisiera que el gobernador lograra eso que se está proponiendo. Claro a que nosotros sí. nos superinteresa. A todos. Y el desarrollo económico del departamento también entraría a andar. Aquí nos beneficiamos todos. Pero el problema es cuando no hay política en materia de deporte en el departamento del Magdalena. Y cuando tú careces de unos lineamientos, cuando tú careces de unos pensamientos, de unos programas serios que conlleven al mejoramiento de la actividad, todo lo que se proponga hacer en materia de deporte nos vamos a quedar cortos porque no tenemos la infraestructura necesaria. Ahí están estos Juegos Centroamericanos de Mar y Playa. ¿Son los números qué? ¿Son los números qué? Primero. Ahí está. Esto es un laboratorio. 9:44 de la mañana, señores, vamos a empezar ya con las conclusiones y saludos finales. Agradecemos hoy a nuestro compañero Rudy Jaraba, que está en el máster ahí controlando, recibiendo llamadas y haciendo de todo un poquito. Bueno, empezamos con las conclusiones, vamos con el doctor, con los invitados primero, el doctor Ricardo Campa. Bueno, aquí definitivamente el deporte nuestro está enfermo, necesita una revisión a fondo desde la parte administrativa a los entes de control, revisar las políticas que hay, si se están aplicando realmente, si no se están aplicando, tomar los correctivos, pero infortunadamente para eso se necesita una clase dirigente responsable, una clase dirigente que esté comprometida con el deporte, con nuestros deportistas. Y esa es la parte compleja. Por eso es que lo que decía Beto ahorita es importante. Vienen unas elecciones, vienen unas oportunidades para la ciudad de tratar de comenzar a mejorar este cáncer que ha definitivamente invadido todos los estamentos del deporte y nos tiene en la postración. Así que yo creo que la palabra la tiene el pueblo samario, la clase dirigente nueva que se está formando, los que hoy estamos aquí, tenemos un compromiso con la ciudad, tenemos un compromiso con los deportistas. No somos voces en el desierto, no estamos arando en el viento, así que sé que vamos a ser escuchados, sé que la gente tiene avidez por soluciones, los deportistas nuestros quieren oportunidades y es el momento de tomar decisiones. Ojalá los entes de control también hagan su trabajo, para eso han llegado a esas posiciones y no se pleguen a los intereses mezquinos a veces que van en detrimento del deporte. Así que de todos modos, muchas gracias por la invitación. Es un escenario importante que yo creo que estamos descubriendo lo que en el deporte está ocurriendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ricardo. Tim, conclusiones y saludo final. Bueno, agradecido con todos ustedes por la invitación. Siempre se ha necesitado estos espacios para dar a conocer la problemática del sector que siempre nos aqueja. Y que más que estos espacios son fundamentales para que la sociedad conozca de lo que viene sucediendo a su alrededor y cuáles son las dificultades por las cuales venimos atravesando, porque aquí casi siempre se acusa el dirigente deportivo y yo creo que es el que menos culpa tiene porque es el que no maneja recursos, siempre lo ha hecho ad hoc, no hay salario para los dirigentes deportivos y ese es un tema, una problemática que venimos nosotros peleando desde hace muchísimos años. El día que al dirigente deportivo se le pague, quizá va a ser mucho mejor las cosas. Aquí volvemos al principio, falta de políticas públicas en materia de deporte. El desconocimiento, la ignorancia de algunos gobernantes en el tema del deporte conlleva a cometer cualquier cantidad de errores. Y es lo que hemos venido nosotros padeciendo a través de los años, donde se mira el deporte como relleno. Antes las instituciones educativas, si querían cercenar una clase, decían que era la educación física. Ya. Si iban a hacer una reunión en una institución educativa, los docentes, porque lo viví, mi misma experiencia,
era en la hora de educación física. Tomemos la hora de educación física y hacemos la reunión de los docentes. Hoy es lo mismo, pero se hace de una manera diferente, quizás más tapada, pero si queremos robarnos el billete, robémonos el billete del deporte. ¿Y si hay profesores preparados para ser el educador de educación física? ¿O ponen el relleno, el profesor que se quedó sin carga académica? Otro error más. Hoy cualquiera es docente, o sin tener la preparación máxima cuando se sabe que se va a trabajar con infantes o en edades tempranas. O en muchas situaciones hoy se viene desarrollando la actividad física, la actividad deportiva, ya con las mismas madres gestantes, en el vientre de la mamá de edad cero, ya ahí se viene o se proyecta el desarrollo deportivo en los países desarrollados. Pero yo sí contradigo algo y dejo claro, no estoy de acuerdo con Beto cuando dice que la política no puede ir de la mano con el deporte, y yo digo que sí, es cuando más debe ir de la mano, porque nosotros venimos hablando de política pública en materia de deporte desde el año 2014 en Colombia, pero ya se venía haciendo desde la época antigua. Yo recuerdo aquel pasaje griego cuando Hércules mandó a correr a su hermano hasta el monte de Ida, Creta, que avisara que habían ganado la guerra. Ya ahí es algo político cuando se persuadía a través de las acciones deportivas cualquier conflicto bélico. Entonces la política siempre ha estado inmersa en el deporte y no lo podemos desconocer. Hoy se legisla en base al deporte. ¿Quiénes lo legislan? Nuestros congresistas. Se determinan los diputados lo que se va a hacer en materia de deporte a nivel departamental, a nivel distrital, los concejales, los planes de desarrollo. Entonces el deporte no puede ser ajeno a la política y debe ir inmerso, debe ir de la mano de la política para poder buscar el desarrollo deportivo de un departamento, de una nación, de un municipio, de un corregimiento. Hoy, ¿quién es la ministra de Deporte? Una deportista o es deportista. ¿Quién es el viceministro? Un es deportista. Entonces, aquí lo único que ha faltado, compañeros, es falta de conciencia social para poder dirigir los destinos del deporte. Y no es nuevo. Esto es desde hace muchísimos años. Por decirlo que en Santa Marta no ha existido, y menos en el departamento del Magdalena, conciencia para dirigir el deporte. Aquí a cualquier político se lo entrega para poder resolver un tema económico. 9:51 de la mañana, doctor Beto, palabras finales. Para cerrar, yo no puedo dejar por fuera una palabra muy importante que dijo Freddy sobre el asunto de los Juegos Centroamericanos. Primero Juegos Centroamericanos de mar y playa, oígase bien, mar y playa, uno pegadito al otro. Y Santa Marta tiene los escenarios naturales. Y es bueno que la gente reflexione, ¿cómo es posible que estén construyendo un escenario de arena en el polideportivo, por Dios? Donde tienen que coger la arena del mar para trasladar allá. De Bainamo también se llevó también el náutico, ¿no? Y coger un poquito de mar y se llevó para el polideportivo, quién sabe para dónde carajo. Entonces yo le voy a decir una cosa, tiene la gente que ilustrarse, tiene que la gente entender que definitivamente este señor no tiene ni idea si un balón es redondo o es cuadrado, sino que simplemente llega para engañar a nuestro pueblo y buscar beneficios económicos. ¿Cuánto vale ese escenario? 3.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos. Bueno, 4.000 millones de pesos, imagínate tú. Donde lo lógico, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en todas partes, donde hay mar y cosas esas, lo utilizan es en la playa. En la playa. Y nosotros tenemos la playa de los Cocos. Y tenemos las playas frente al Tamacá, y tenemos las playas adecuadas, 27 playas. Así es, para hacer los juegos. Y tenemos para hacer los eventos náuticos, playas para hacer balonmano, para hacer voleibol playa, para hacer fútbol playa y otros deportes. Y tenemos el mar para hacer motonáutica, esquí y otros deportes más. Pero se mira el uno con el otro ahí mismito. O sea que no se dejen engañar. Y sobre el asunto de los juegos estos Panamericanos Junior, les voy a decir una cosa. No se dejen engañar, eso es imposible. Mi especialidad es financiera, manejar los dineros del deporte, es imposible. Santa Marta no tiene las condiciones. Si hubieran hecho unos buenos escenarios, de pronto, ¿sí o no? Teníamos unos que no servían y otros que teníamos que construir. Pero ahora tocaría demoler todo, hacerlo nuevamente. Y eso es imposible. O sea que eso es simplemente
engaña pueblo en épocas electorales. 9:54 de la mañana, vamos con las palabras finales del doctor Ceballos. Muchas gracias, Yamile. Agradecido inmensamente con otros invitados, con los panelistas. Para mí el deporte es la base fundamental del desarrollo de la humanidad. Y si nosotros no tenemos una buena base, estamos viviendo las consecuencias de la deformación de la juventud. El Magdalena, el deportista nacido en Santa Marta, que Magdalena tiene un fenotipo, y en el Caribe, que tiene ventaja por encima de los deportistas del interior. Pero necesitamos apoyo. Nuestros empresarios, hay que recordarle, Ricardo y Freddy y todos los panelistas, que la ley del deporte establece exoneraciones y rebajas en las cargas tributarias. Lo que no sabemos es si la reforma tributaria del actual gobierno les va a quitar esa exoneración, porque ya lo hicieron con el tema de cultura. Bueno, hoy en día es ley de la República, de conformidad a la 181, que el que da plata para el deporte tiene rebaja, beneficios tributarios, y eso hay que recordarle a todos y a cada uno de nuestros empresarios. En los temas que tengamos hoy, ya se nos está quedando en el aire la restauración de conformidad a la ley de patrimonio del estadio Eduardo Santos. Es una obra que hay que hacer. Eso es un objetivo de ciudad, de región, de tierra. Tenemos que lograrlo, hay que hacer movimiento, hay que convencer a los señores gobernantes de hoy en día que el Eduardo Santos es un escenario emblemático de la ciudad, cercano a todo. Así mi pariente Jorge Sánchez me lo recuerda diariamente. En el Eduardo Santos el Samario puede ir a pie al escenario. Tenemos un problema hoy en día con el estadio Sierra Nevada. Vean las consecuencias que estamos viviendo, todavía suspendido. Va a haber el próximo partido de la Unión Magdalena, que es con Junior, por el torneo regular. Tenemos que jugarlo otra vez sin público. El Unión Magdalena está dando ventaja como equipo local, porque está jugando insípido, abandonado, solo, no tiene el apoyo de su público. Y el Sierra Nevada propicia todos esos actos de irregularidades, porque es un escenario inseguro, no tiene las mínimas normas para conservar la tranquilidad y la buena organización de un partido de fútbol. Estimados deportistas samarios y magdalenenses, no me queda más sino decirle que tenemos que sacar el carisma y el sentido de pertenencia para sacar los colores rojo y azul adelante. Nuestra tierra es muy hermosa y merece lo mejor de todo, de ustedes y sobre todo de los dirigentes. El deporte no puede seguir siendo un fortín politiquero, porque ni siquiera es política, politiquero, sucio y bajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. 9:57 de la mañana, doctor Camilo David. Sí, gracias. Yo, a título de conclusión, creo y soy un convencido que el deporte, como parte de la educación integral de la persona, transmite valores y mejora la calidad de vida de quien practica el deporte. En segundo lugar, antes de pensar en organizaciones o ejecutar campeonatos a nivel internacional para Santa Marta, es necesario resolver el problema del agua. La mixtomanía se ha caracterizado en los últimos años por ello, engaño tras engaño. No hay ningún proyecto de agua en la nación, así lo expresó la ministra de Vivienda. Y finalmente, a título de aporte, creo conveniente que se debe pensar en la creación de una superintendencia del deporte que precisamente garantice que los dineros públicos en materia de deporte y de todas las materias, pero en particular del deporte, amerita hoy, ante la falencia de la clase política que está representada en el Consejo y en la Asamblea del Departamento y en la Contraloría Departamental y en la Contraloría General de la Nación, amerita la creación de una superintendencia del deporte que garantice la ejecución de todos esos recursos públicos.
9:58, ya cambió el teléfono, 9:59. Cierre, doctor Teodoro, como coordinador. Fíjense ustedes, al revisar una nota histórica del pasado, el ocaso de los Juegos Olímpicos, dice, se han mencionado múltiples causas que contribuyeron al declive de los Juegos Olímpicos, entre ellas las derivadas de la pérdida de la autonomía política de los griegos. Hay que recordar que Roma conquista Grecia, el auge del cristianismo, Beto, las invasiones de los hérulos, que eran unos invasores italianos, el aumento del profesionalismo que derivaba en mayor brutalidad y la corrupción para la obtención de triunfos. Además, un menor prestigio de Olimpia debido a la organización de juegos deportivos alternativos. Pero también, fíjense ustedes este punto, la aparición de los pensadores conocidos como los sofistas. Y los sofistas eran aquellos que eran eficaces persuasivamente en el discurso, pero no buscaban la verdad. Esa es la conclusión a la que uno puede llegar después de escucharlos a ustedes y la conversación de los panelistas. Tenemos sofistas en el poder, que solo les interesa el poder y no la verdad. Y estamos viendo las consecuencias de Santa Marta con tanto crimen asociado a jóvenes perdidos en la delincuencia y en el microtráfico o en las drogas. Quedó una pregunta en el tintero, Freddy. Las franquicias norteamericanas hacen posible que en Estados Unidos los deportes sean parte del estrellato del poder de Norteamérica, pero eso es una responsabilidad también como sociedad. Infortunadamente Santa Marta y Magdalena no tiene gente decente que defienda lo que tiene que defender, sino va siempre en procura de su propio interés, y la política parece que fuera la alforja de la cual todo el mundo echa mano. Infortunadamente es así, y las consecuencias las vemos en las calles de Santa Marta. Ya son las 10 de la mañana, llegamos al final. Antes de cerrar, queremos decir que con consternación está hoy el departamento por el asesinato de 2 periodistas esta madrugada. En ampliación de Radio Magdalena, a todos nuestros oyentes les contamos que en ataque sicarial perpetrado a las 3 de la madrugada este domingo 28 de agosto perdió la vida Leiner Enrique Montero Ortega y la comunicadora social y periodista Dilia Contreras Cantillo. Montero era el propietario del medio de comunicación que llevaba por razón social Sol Digital del municipio de Fundación Magdalena. El hecho tuvo lugar en la vía que conduce de Santa Rosa de Lima a Fundación, exactamente en el kilómetro 4. Las víctimas regresaban en su vehículo luego de haber hecho el cubrimiento periodístico de las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima, municipio del departamento del Magdalena. Yendo por el kilómetro 4, fueron interceptados por sicarios que se transportaban en motocicleta, los cuales le propinaron varios disparos a Leiner y luego a la periodista, que iban de copiloto. Una tercera persona, identificada como Joaquín Alberto Gutiérrez Marín, resultó herido, y a esta hora se debate entre la vida y la muerte. Hasta el momento se desconocen los móviles y los autores materiales del crimen, y se hace un llamado a las autoridades a aclarar este tema y por favor a asegurar, a garantizar la vida de los comunicadores sociales en Santa Marta y el Magdalena. Muchas gracias a todos por estar en sintonía. Este fue un programa más que se construye opinión aquí en Radio Magdalena, opinión libre. Los invitamos a seguir con la buena programación musical hoy aquí en los 1420 AM de Radio Magdalena. Muy buen día. Muy buen día. Gracias. Esta es Radio Magdalena, HJBH 1420 kHz, transmitiendo desde Santa Marta, la ciudad más hermosa de Colombia.